Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México, advirtiendo una demora en la línea azul del metro, que por ejemplo en el caso del servidor Villa de Cortés a Hidalgo, generalmente toma 25 minutos, hoy fueron 42 minutos, y la marcha del tren es sumamente lenta. Se advierte ello y por lo tanto a quien siga la ruta Cuatro Caminos Tasqueña, tome sus precauciones o hágalo por lo menos con 20 minutos de anticipación al tiempo determinado. Saludo con mucho afecto al ingeniero, al colega Mejía y a la audiencia que hace posible esta transmisión. 55 18 77 60. En la mañanera de hoy el presidente López Obrador anunció que en noviembre tendrá una reunión bilateral con su homólogo Joe Biden en San Francisco, en la cual le planteará la integración de toda América y no solo consolidar el mercado y la actividad económica de América del Norte. Así lo expuso el mandatario. Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países el Pacífico y de Asia, y me invitó, y vamos a tener una reunión bilateral, vamos a hablar de este tema. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre. Voy a insistir, él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Esto debe ser en el marco del APEC, que celebra ahora, o la anfitrionía recae en Estados Unidos y con sede en San Francisco, en el Pacífico. El APEC es el Foro de Asia-Pacífico. El presidente López Obrador deseó que en la elección del nuevo rector de la UNAM no haya filtraciones y se actúe con honestidad, después de que la máxima casa de estudios adelantó la convocatoria. Un juez federal ordenó al presidente López Obrador abstenerse de emitir declaraciones con malicia en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, expresó su respaldo, apoyo y solidaridad al presidente López Obrador. Afirmó que las mañaneras son y deben seguir siendo un referente para la libertad de expresión. Santiago Krill informó que presentó su renuncia a la mesa directiva de los diputados para dedicarse de lleno a la campaña en la que busca ocupar la representación del Frente Amplio por México hacia las presidenciales del 2024. El senador Mancera impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral los resultados del Frente Amplio por México, que determinaron que no pasara a la siguiente etapa del proceso interno. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un anteproyecto de 37.700 millones de pesos para las elecciones del 2024. Además, se contempla un monto extra de 3.304 millones de pesos llevar a cabo los comicios del año próximo. Como ustedes saben, se van a renovar 128 escaños en la Cámara Alta, 500 curules federales en San Lázaro, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales, entre ellas Tlaxcala. Adela Ramos Juárez, diputada de Morena, pidió una auditoría para revisar la elaboración de los libros de texto gratuitos. Se sumó a la no distribución de los mismos y afirmó estar consciente del riesgo al que se enfrenta al pronunciarse en contra de la distribución de libros de texto gratuito. Así lo dijo Adela
Ramos, diputada federal de Morena. Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo. Asimismo, estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral, pero ante todo está mi lealtad a México. Que viva la niñez mexicana y la calidad educativa. Somos pueblo. Así se expresó la correligionaria de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, o del presidente de la Jucopo en diputados, Ignacio Mier. Después de circular en redes sociales y algunos medios de comunicación versiones sobre el supuesto hallazgo de los cuerpos de 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, el gobierno de Jalisco descartó que eso sea verdad. Salvador Bello Paz, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, salió a hacer la despensa el 8 de agosto pasado en Salamanca y desde esa fecha está en calidad desaparecido. En las redes sociales, estudiantes y amigos y familiares piden ayuda para dar con el paradero de Salvador Bello. La presidenta municipal de Chilpancingo aún se mantiene en el encargo. Marta Otilia Hernández Martínez declaró que existe una estrategia de la oposición para provocar inestabilidad y terror en la capital de esa entidad, la guerrerense. Estas fueron sus palabras. Primero, en cuestión a lo que comenta el dirigente de Morena, le creo que lo hemos dicho que en los últimos meses, pues principalmente su servidora, y hoy pues se magnifica, hoy vemos también atacando a nuestra gobernadora, pues vienen tiempos electorales, nos queda claro y que siempre suceden estas situaciones de poder polarizar y politizar un tema. Lo segundo, lo hemos dicho, hoy hay guerras cibernéticas y creo que eso es lo que hoy se está provocando, la inestabilidad, el miedo a través de todas estas redes. Me parece que la alcaldesa es una cínica. La alcaldesa desayunó con narcos recientemente, se dejó ver con ellos y es muy fácil afirmar que se está polarizando, hay una campaña sistemática en contra de la gobernadora, pero no, servidor por lo menos asume que eso podría ser un sofisma, si ustedes recuerdan el término de sofisma. Y pues el pasado 5 de julio, Norma Otilia Hernández aceptó públicamente un encuentro con un sicario poderoso del estado de Guerrero. Entonces, a partir de ello, resulta hasta ingenuo aceptar sus argumentos. El video está ahí y fue recientemente, el 2 de agosto, nuevamente vinculada con otros sicarios. En este sentido, los Ardillos, la alcaldesa de Chilpancingo, en la polémica, luego que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilelapa, Salvador Rangel, aseguró que la alcaldesa mantiene vínculos con otro de los grupos criminales que operan en el estado de Guerrero, como son los tlacos. Y los tlacos, como los Ardillos, son criminales y propiciaron un éxodo de la población. Entonces ahí miente la alcaldesa y es muy fácil salir por esa vía. Otra entidad que se encuentra inmersa en el caos es la veracruzana, donde el gobernador Cuitlahua García afirmó que el hallazgo de varios cuerpos dentro de 2 viviendas en Poza Rica se debe al enfrentamiento entre 2 grupos criminales de quienes no dio nombres. Las palabras de Cuitlahua García. De nuestra parte, nosotros volvemos a reiterar que vamos a seguir con proporcionar seguridad a la población en general en Poza Rica. Hay tranquilidad, sin embargo, no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos continúe de esa manera, por lo que estas detenciones inmediatas son muy buenas para mandar la señal de que no les vamos a permitir que queden en impunidad este tipo de acciones y que vamos parejo, que no es contra un grupo, sino es contra todo aquel que atente en contra de la vida de cualquier persona, independientemente de que si formaba parte de un grupo o no, de lo que se dedicara. Fue la versión del titular de Palacio de Gobierno ahí en Jalapa. Esto es en la Plaza Lerdo. Lluvias fuertes puntuales en Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.
intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con intervalos puntuales y fuertes, Chihuahua, Durango, Sinaloa, qué bueno que llueva ya en Chihuahua, una larga sequía afectaba a esa entidad, Jalisco y Quintana Roo, intervalos de chubascos, Baja California, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, esta ciudad capital, y lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Sandra Cuevas se destapó, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que buscará ser jefa de gobierno, lo hizo durante un mitin en la explanada de la alcaldía, al que llamó Construyendo la Nueva Capital. Estas son sus palabras. Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero pues ya llegué, aquí estoy, y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno. Olvida que su actual encargo fue por asunto de suerte estrictamente, y los votos que no respondieron a las expectativas de Dolores Padierna, quien fue su contrincante en el 2021. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, da a conocer que se reforzarán los operativos de vigilancia y supervisión en antros, bares y restaurantes de la demarcación. La ley de establecimientos mercantiles de esta capital, publicada el 20 de enero del 2011, no tiene un reglamento claro. De acuerdo con Ismael Rivera Cruces, presidente nacional de la Asociación Nacional de Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. En la actualidad se tiene una ley obsoleta que no deja en claro lo que debe o no hacer los propietarios de bares, restaurantes, antros y discotecas en esta capital. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, recibió este lunes en su oficina a la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con quien se acordó una estrategia de comunicación permanente y el intercambio de inteligencia en temas de seguridad para la entidad mexiquense. La alcaldía Tlalpan informó que durante la presente administración retiró de los espacios públicos peatonales 203 toneladas de objetos que obstruían, limitaban e impedían el libre tránsito, como cubetas rellenas con cemento, botes, llantas, guacales, tubos, piedras, entre otros. Pues esos son el instrumento, la herramienta de trabajo de los compañeros franeleros, y les retiran algo que es muy preciado para ellos. Pero evidentemente operan en la clandestinidad y en ocasiones avalado por las autoridades. En la estación del Metro Constitución, la alcaldía Ixtapalapa abrió un espacio destinado al cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio. A ellos podrán llegar personas sin cita al ser un lugar de paso y tendrá servicio de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Las obras para dar mantenimiento al Puente de los Poetas, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, dieron comienzo el día de ayer y durarán o se extenderá hasta el 27 de agosto, por lo que el flujo regular vehicular no se detendrá, y durante este tiempo los carriles de extrema derecha en sentido oriente a la poniente permanecerán cerrados. Se emitió finalmente una orden de arresto en lo internacional contra Donald Trump, y se le da hasta el 25 de agosto para entregarse también contra 19 acusados en el caso electoral de Georgia. Y finalmente el movimiento de Revolución Ciudadana que lidera el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este lunes el asesinato de Pedro Briones, un dirigente local del partido en la parroquia de San Mateo, en la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Son las 12:17. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, Tania Ramírez Hernández, sostuvo a propósito del debate de los libros de texto que a tantas voces que han hecho de este tema opinología politizada, sin haber asumido el interés superior de la niñez, deberían reflexionar. Y finalmente, antes de enlazarnos con la maestra, detalló que se ha establecido una disputa a partir de lo que se consideran un falso dilema, es decir, contenidos sin errores o contenidos deficientes y cargados a la izquierda. Le agradezco
tome esta mañana la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Maestra Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, Federico. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Nos llamó la atención esta frase que pronunció a propósito de este llevado y traído debate sobre la politización, más que permitirle a los expertos y a los jóvenes participar sobre el debate de los contenidos de los libros de texto. ¿El porqué de ello, maestra? ¿Y a dónde va este debate? Si considera que más allá de su politización deba revisarse con urgencia el mensaje de educación sexual en sus contenidos. Sí, pues un poco el llamado que hicimos desde Redim ante este debate fue precisamente a despolitizar una discusión en donde quienes tienen que estar en el centro son niñas, niños, adolescentes, no instrumentalizarlos para colocar determinados intereses o determinadas agendas, ya sea desde el gobierno o desde las otras voces que se han estado escuchando, ¿no? Nos parecía que el rol de los libros de texto como una herramienta dentro de una estrategia, por supuesto que es positivo que se estén revisando y que haya llamado tanta la atención, pero lo que decíamos en Redim también es que ojalá todo este tiempo que se ha dedicado a pensar en los libros de texto, pues se pueda dedicar también el resto del año, ¿no? A pensar en la educación y en la niñez de nuestro país, que enfrenta muchísimos otros problemas antes siquiera de poderse sentar frente al libro de texto, ¿no? Los desafíos, a nuestro entender, están en otros lugares, no por desacreditar la conversación que se ha dado sobre libros de texto, sino que si verdaderamente queremos tomarnos en serio el con los niños no, pues hay otros retos como las escuelas seguras, que puedan ser efectivamente entornos sanos, saludables, seguros, sin violencia sexual, sin violencia física, sin abusos, otras problemáticas, por ejemplo, los efectos de la pandemia después de haber estado un año, nos parece que no se ha atendido todavía suficientemente y ya nos estamos quemando los cartuchos en los libros de texto sin haber entendido que hay una serie de otras condiciones en términos de violencias, en términos de necesidades de reforma de nuestro sistema educativo para orientarlo a tener un enfoque de derechos humanos en atención del interés superior de la niña, ¿no? Y esto tiene que ver con los cómo, con los qué, y como bien decía Federico, con que una de las voces, una vez más, que no se ha escuchado es la de las niñas y los niños, ¿no? Esto no quiere decir que niñas y niños vayan a decidir y a dictar cuál va a ser el contenido de sus libros de texto, pero en términos de evaluación y de saber cómo están funcionando, por supuesto que nos parece que estamos teniendo nuevamente una conversación en el mundo adulto, personas adultas, sin haber puesto la voz y la atención en lo que ellas y ellos están viviendo y podrían estar preocupados por o proponiendo. Pareciera ser una discusión a destiempo, maestra, y en la que tanto docentes, comunidades estudiantiles, niñas, niños, pues tuvieron poco tiempo para entender o profundizar sobre este nuevo ciclo escolar que ya toca puerta, y más allá de ello, los libros de texto. Sí, esto nos preocupa también, que no solamente los contenidos de los libros, sino incluso los programas, que hay que recordar que pues el libro es eso, una herramienta para construir una estrategia, para llevarla a término dentro de los programas, se supieron con poca antelación. Y esto va a representar un desafío para las comunidades escolares y un desafío, por supuesto, a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y lo que señalábamos como un falso dilema tiene que ver con que pareciera, a veces nos quejamos, ¿no?, de que el entorno se está polarizando, pero a veces también desde la sociedad nos dejamos llevar por esa polaridad. Y en este falso dilema que ubicábamos, pues queríamos señalar que no es cierto que solo tengamos de dos sopas, ¿no? Contenidos sin errores, bien construidos, o contenidos deficientes como los que ahora se ven. No es cierto que solo tengamos de dos sopas, ¿no? Por supuesto que se tienen que promover y proteger estos contenidos que sean progresistas, que promuevan derechos, y eso no va peleado con la calidad en los contenidos, eso no va peleado con el cuidado que se debe tener en la construcción de los libros de texto, pero también es cierto que ha habido, digamos, otras erratas, litias. Yo creo que todos los que hemos usado los libros de texto recordamos que había
de pronto algunas fallas, etcétera. Es decir, este no es un error de esos libros de texto. Lo que sí es un error es que se haya llevado la discusión tomando, insisto, como instrumento, como pretexto a niñas y niños, a un lugar en donde las preocupaciones no alcanzan cuando hablamos de los efectos de la pobreza, de la violencia, del abandono escolar. Es decir, tenemos un montón de otras cosas a las que también le deberíamos estar metiendo atención, interés, recursos, para garantizar que la educación se viva como un derecho por parte de niñas y niños, ¿no? Y ojo, muy importante, los contenidos en donde se promuevan y se respeten principios de no discriminación, de igualdad, también de educación sexual integral, no son monopolio de ningún gobierno, así como no le deben de representar una carga ni un lastre a gobiernos de otros momentos o de otros colores. Eso tiene que ser una obligación permanente del Estado mexicano, independientemente de los personajes y de los colores que lleguen a ocupar las sillas presidenciales o los curules. La educación en derechos humanos está perfectamente contemplada y protegida tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Convención de los Derechos del Niño, además de nuestra propia Constitución, el artículo 3º, ¿no? Pero en estos estándares que no son internacionales como si fueran extranjeros, sino que son un estándar que nos llama y que nos convoca, está perfectamente bien contemplado que la educación debe estar orientada al desarrollo de la personalidad, a las habilidades y talentos de niñas y niños, y también al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y determinados contenidos que tengan que ver con poner sobre la mesa la necesidad de cuestionar la desigualdad o, por ejemplo, los contenidos en donde progresivamente se vaya teniendo una educación sexual integral, pues no son ocurrencia ni deben de serlo de ningún gobierno, sino tienen que ser cuidados con una mirada de política de Estado en el interés superior de niñas y niños. Entonces, con sus aseveraciones, maestra, se denota la ausencia, como usted lo apuntó, de una estrategia nacional de educación incluyente. Sí, es fundamental que pueda existir una estrategia nacional, entendida como una política pública de educación incluyente. Me parece que los esfuerzos que se están haciendo para construirlo desde la igualdad, pues ahí están, pero hoy por hoy esas estrategias que no sean generalizantes, o sea, la igualdad y la inclusión no quieren decir darle a todos lo mismo, ¿no? Entender un enfoque incluyente y de no discriminación implica observar las distintas necesidades de los distintos grupos de población, ¿no? Me parece que en la educación indígena y multicultural ya se están teniendo avances en esa materia y eso nos puede ayudar a entender en qué necesita transformarse el sistema educativo para efectivamente llegar a las poblaciones que están viviendo desplazamiento por la violencia, por ejemplo, o a las personas, niños, adolescentes que están migrando o que son jornaleros agrícolas o que hacen parte de familias jornaleras agrícolas, ¿no? Esa amplia estrategia de inclusión, no únicamente de las personas con discapacidad, provenientes de los pueblos indígenas, que están en movilidad humana, todo este universo que es la humanidad y que igual está representado en niñas, niños, adolescentes, tiene que ser contemplado al momento de construir una estrategia nacional que pueda garantizar una educación incluyente, de calidad, participativa y que escuche también las voces de niñas y niños. Pues agradecer que tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y ya decía, la falta de protocolos de protección. Ante un repunte de la COVID vendrá la temporada de invierno y usted sabe, maestra, las lluvias escasean, se concentra la contaminación, no circula el aire y ahí, más que seguir en este debate ya a destiempo, usted lo precisó, los protocolos para enfrentar los efectos de la sindemia por el COVID, entre otras cosas. Sí, estos efectos tienen que contemplarse, recordando que nuestro país fue en toda la región, por no compararnos con Europa ni otros contextos, pero de nuestra región, fue el penúltimo país en abrir las escuelas, lo que para nosotros denotó, pues sí, un prejuicio hacia niñas y niños, como si ellos y ellas fueran incapaces de entender y de acatar las medidas biosanitarias. Se estableció muy claramente que los picos de contagio estaban más bien dados por el descuido adulto que por el hecho de que niñas y niños fueran a la escuela. Entonces,
toca atender en este momento los graves efectos, y las y los docentes lo saben y los están viendo después de más de un año de haberse mantenido fuera de las aulas, sin contacto entre pares, en donde no hay posibilidad, mucho menos si no nos preparamos para ello, de hacer una equivalencia entre la experiencia educativa a través de las pantallas, en el caso de aquellos que lo pudieran tener. Hay que recordar que no todo México tiene internet, ni todo niño o niña tiene un celular y una computadora, pero incluso quienes sí lo pudieron atender no tuvieron una experiencia plena en el sentido de la garantía del derecho a la educación. Entonces toca atender todavía esas deficiencias que se van a seguir demostrando como efecto del amplísimo tiempo que estuvimos en resguardo, y tocará también, como lo mencionabas, ante el repunte de una pandemia, pues recordar que niñas y niños no son un vector de contagio. Me parece que demostraron magistralmente, para darnos una cachetada al adultocentrismo, que una vez volvieron a las escuelas, ellas y ellos sí se aguantaban el uso del cubrebocas y seguían las medidas de distancia. Entonces ojalá podamos tomar esos aprendizajes para que, entrando pues ya próximamente a periodo escolar, y si esto coincide con un repunte de la pandemia, no convirtamos otra vez ese escenario en un escenario en el que se limite el acceso a los servicios, espacios y derechos relacionados con la educación a niñas y niños, porque van a tener entonces más de una preocupación, y los libros de texto van a ser una dentro de varias, ¿no? La imposibilidad de estar bien en las escuelas, la violencia, la agresión que se sufre en las calles y a veces también dentro de las escuelas, a la par de todo esto que estamos comentando. Maestra, le agradezco tomar a Radio Cañón en su tiempo y espacio, responder a las preguntas de nuestra audiencia, y le vamos a seguir requiriendo sobre este tema, si nos autoriza, en una nueva intervención. Buenas tardes para usted. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Gracias por el espacio. A usted, maestra. Son las 12:32, no se vaya. Después platicaremos con integrantes del Congreso de la Unión a propósito del presupuesto para la seguridad del Aeropuerto Internacional y la Marina al frente de la seguridad. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas que competen también al ámbito legislativo, vamos a hablar más adelante acerca del mantenimiento, el presupuesto para la SEMAR, la Secretaría de Marina, que está al frente de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y además el incremento en el robo autotransporte de carga que se observa en los diferentes tramos carreteros del país. Es el diputado Javier Cacique por el PRI e integrante de la Comisión de Defensa Nacional y de Marina en ambos casos. Legislador, le agradezco por tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Muchas gracias, mi estimado Federico. Primero, muy buenos días y por supuesto saludo con mucho aprecio y cariño a tu importante audiencia que hoy nos escucha. Diputado, leía medios impresos que apuntan a un incremento de hasta 10% en robos a transportistas y por lo tanto en el presupuesto que ustedes van a evaluar, en su momento aprobar para el 2024, se tiene contemplado un incremento y también que dé apoyo a la Marina en su nueva tarea de la seguridad y supervisión del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, así lo es, estimado Federico. Debo decirte que tenemos una enorme preocupación por la inseguridad que estamos viviendo todos los días quienes transitamos a lo largo y ancho de las carreteras y las autopistas del país. Siendo muy sinceros, no hay un día que no tengamos noticias de robos a los transportistas de carga, de autobuses de pasajeros, y ahora vemos también, gracias a cámaras instaladas en los vehículos y con los propios ciudadanos, situaciones muy preocupantes que están pasando en las carreteras del país, especialmente recientemente en el tramo de Matehuala, que fue evidente que, hay un avance sobre estos temas con lujo de violencia y, bueno, pues también algunos levantones y persecuciones, ¿no? Entonces, nosotros queremos presentar primero un punto de acuerdo, un exhorto a que tanto las autoridades locales y federales hagan un gran esfuerzo
para cubrir, digamos, esta gran necesidad que tenemos los mexicanos y evitar que este incremento que quienes transitamos con temor ahora y desconfianza, pues vaya cerrando paso para beneficio de los mexicanos. Como integrante de 2 comisiones estratégicas para la seguridad del país, ¿ustedes ya se entrevistaron o citaron a comparecer a los titulares de SEMAR y de SEDENA? Siempre hemos manifestado al interior de nuestras comisiones esta gran preocupación. En el caso muy particular, lo hemos externado en las comisiones, no olvidar que están las comisiones, y también hemos tenido reuniones pues con el general secretario y también con el almirante secretario. Conoce, por supuesto, gran preocupación de lo que tenemos, no solamente en lo personal, sino también como el grupo parlamentario, en donde siempre hemos tenido pues que platicar sobre estos temas. Quiero comentarte a ti muy personalmente que hace un mes aproximadamente, pues yo radico en la ciudad de Puebla, camino a México en la autopista Puebla-México, tuve una desagradable situación al encontrarme a la mitad de la autopista con una enorme piedra, una roca que fue dejada ahí deliberadamente, y bueno, pues ocasionó fuertes daños. Y el tema era, pues, un asalto, ¿no? A las 5 de la mañana, pues salimos muy temprano, y bueno, pues después me entero que este es el modus operandi para perpetrar los asaltos. Hablamos con la Guardia Nacional en ese momento, que por cierto hago un reconocimiento, están haciendo un gran esfuerzo en las carreteras del país, y bueno, pues me decían que este era el cuarto vehículo que tenía que ver con este tipo de problemas, y que llevaban un reporte en toda la noche de cerca de 11 casos. Entonces, por supuesto, que nos debe alertar. Entonces, bueno, pues en este caso hubo la presencia de la Guardia Nacional, pero hay algunos tramos carreteros como el de Puebla, el de Córdoba, de Córdoba a Veracruz, el de Uruapan a Lázaro Cárdenas, que también nos alertan. De igual manera, no quiero dejar de mencionar el peligro que representa los que se están trasladando en el libramiento norte en la Ciudad de México, que conecta a los estados de Puebla, Querétaro y Veracruz. También he tenido reportes de los Reyes, Zacatecas, la México Cuernavaca, la México Puebla, la México Querétaro. Como verás, pues bueno, pues es una gran preocupación en algunos puntos focalizados de las carreteras. Entonces, bueno, pues circulamos ahí familias, transportistas, y bueno, pues tengo algunos datos, si me los permites. Adelante, para crear conciencia en la audiencia que le escucha, diputado, y hasta su entidad de origen allá en Puebla, por favor, adelante. Gracias. Mira, por ejemplo, te compartiría algunas cifras que tenemos. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante 2022 se reportaron 8,834 robos a transportistas, de los cuales el 86.5, le hace 86.5 de ellos, fueron con violencia. Y hay datos también alarmantes que hemos visto con la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, y nos dio a conocer que durante el primer trimestre de 2023 se reportaron 3,419 robos con violencia a transportistas de carga. Esto es un aumento del 10.6 en relación al mismo periodo del 2022. Tan solo entre enero y marzo hay 38 casos diarios que van acumulándose a lo largo del 2023. Por eso es necesario, y hago un gran llamado desde la Cámara de Diputados, desde la responsabilidad que me confirieron, que es necesario coordinar esfuerzos y hacer lo necesario por parte de los cuerpos de seguridad, especialmente la Guardia Nacional, a fin de fortalecer los operativos de vigilancia en estas carreteras del país. La responsabilidad que tenemos nosotros es en el país, la responsabilidad es decirlo, pero hay temas muy focalizados en la ruta de Puebla a México, y por supuesto a la de Puebla a Veracruz, que es importantemente por donde vivimos, que tenemos más conocimiento, ¿no? Entonces, yo pido con este trabajo que podemos hacer desde el presupuesto, desde darle vigilancia y seguimiento a de que los ciudadanos y ciudadanas se sientan seguras y protegidos, porque transitan por una red carretera nacional
y debe ser con tranquilidad y que lleguen con bien a su destino. Entonces, no olvidar que son 788,000 kilómetros de la Red Nacional de Caminos que hacen mover al país. Qué grave estas cifras, diputado, que coinciden con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que alertó desde el 2021 prácticamente al pie de la letra de lo que usted ha mencionado, los asaltos violentos a camiones en algunas entidades. Veracruz lo comentó, Puebla, y lo terrible es que es en la carretera de Cuota, que es carísima, por cierto, y siempre se encuentra, diputado, en reparación. Ese es un tema importantísimo que merece hacer un alto y platicarlo de manera muy particular. Y si me lo permite, lo tengo que decir. Adelante. No puede ser que cobren altos peajes en muchas autopistas del país y que estos aumentos que están habiendo no vayan de la mano con mejores servicios y seguridad en cada kilómetro que recorramos. Debemos de abordar estos temas de seguridad en las carreteras. Comparto que, para conocimiento de los que nos están escuchando, que hemos propuesto un paquete de reformas a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes y a la Ley Federal del Consumidor, para que en las carreteras, primero, si vamos a hacer pagos de los peajes, pues sí, sea una vez al año, porque, digamos, la economía tampoco no está tan boyante para aceptar 2 o más aumentos en el año. Tenemos también prioridades con la educación, con la salud y con muchos temas que tenemos que ver familiarmente y que tenemos los que tenemos que trasladarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estoy proponiendo que digamos, se frenen estos aumentos y que se hagan de manera programada y no sean más de uno al año. Entendemos la carestía de la vida y algunos números que nos hablaron, pero también deben de vigilar que los bolsillos de los mexicanos no aguantan aumentos a cada momento. Entonces, yo estoy pidiendo descuento en el pago de peajes de las carreteras del país como incentivo al turismo y en apoyo a esta economía familiar en temporada de vacaciones, como la que estamos viviendo ahora. También presenté una reforma para frenar los aumentos estos que te decía, para que se den en principios del año y se vea que tengan un límite y que no haya abuso. También he planteado que se debe legislar para establecer como regla que las estaciones de gasolina a pie de estas carreteras ofrezcan los servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con capacidades diferentes que necesitan de estos servicios, o quienes llevamos luego a nuestros papás que ya tienen cierta edad y que necesitan de estos espacios. Y también, si estamos pagando un servicio de peaje en todas estas autopistas, que mínimamente tengan servicios muy dignos para que podamos hacer un alto y con estas familias y que nos acompañan y con estos temas que estamos platicando, pues podamos pues pasarlo de lo mejor y dediquemos nuestro tiempo y nuestra energía para que podamos fortalecer este programa en las carreteras. Eso es lo que hemos presentado hasta este momento y espero que mis compañeros diputados también hagan un alto, replanteen esto, mi querido Federico, porque la idea es que sea pues, un exhorto a cada una de estas autoridades para que tengan la sensibilidad, porque muchos salen de sus lugares de origen y no regresan debido a esta inseguridad que estamos viviendo lamentablemente. Esto último, lo más grave, ya no regresan, son levantados en las carreteras como en los tiempos de Calderón, esto que tanto se critica, o del expresidente Peña, a la fecha pues no cambia esa situación, diputado. El tema es ya no buscar culpables, sino dar grandes soluciones que podemos darlo juntos. Hoy no hablaría yo de colores, ni de gobiernos que nos antecedieron. Hoy tienen una gran oportunidad y tenemos una gran oportunidad ponernos de acuerdo, porque la inseguridad es un tema que nos afecta a todos. ¿Estarás de acuerdo, mi querido Federico? Sin duda. Le agradezco aportar estas cifras del terror y que nos haga saber qué ocurre en una carretera de Cuota. Solo para concluir, diputado, cuando se construyó la carretera México-Cuernavaca, usted lo recordará con motivo de los Juegos Olímpicos del 68, se planteó que en 20 o 30 años sería gratuita, pero eso era para cubrir los Juegos Olímpicos y no,
se quedó la cuota permanente y cada 6 meses increciendo. Es lamentable, pero además esa historia la hemos escuchado no solamente de esos tramos carreteros, sino de otros más. Y bueno, estamos de acuerdo que se tiene que dar un gran mantenimiento a estas carpetas, ¿no? Asfálticas, se tiene que cuidar. Entonces no hay que dejar que eso se vaya degenerando. Al contrario, creo que la voluntad de los mexicanos ha sido manifiesta. Hemos estado, los mexicanos y mexicanas, trabajando sobre este tema muy específico, pero sí hay que garantizar la seguridad y que haya buenos servicios en estos tramos. En algunos otros países esa es una preocupación especial, la seguridad y que haya asistencia en todos estos tramos, estimado hermano. Gracias, diputado Cacique, por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Permanezca en la línea, por favor. Nosotros vamos a ir a un corte y precisar más datos de lo que ocurre en carreteras. Es la prioridad de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Disculpa, audiencia, pero platicaba con el entrevistado, el diputado federal por Puebla, Cacique, acerca de crear una alerta Amber. Es ámbar, ¿verdad? Ámbar es la alerta cuando hay desaparición de jóvenes, mujeres. Una alerta de este tipo para carretera que obligue a los concesionarios de automóviles, a las empresas automovilísticas y a Caminos y Puentes a fijarla. Finalmente ellos cobran mucho dinero por una carpeta de dudosa calidad, de asfalto pues ya muy castigado, la de México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Pachuca, todas, México-Querétaro, todas están igual, con excepción de Querétaro, que hay un tramo hasta donde nos recordamos, en la proximidad a la capital queretana, que es de cemento hidráulico, pero no. Hay que buscar, audiencia, ojalá nos ayuden a proponer, y les prometo que vamos hasta las últimas consecuencias, qué hacer con una alerta café, pues, o gris, o alerta asfáltica, pero no es posible que en la autopista México-Puebla, si usted viene a las 5 de la mañana por situación de laboral, se encuentre con algunas rocas que además ponen en riesgo su vida, y pues ahí está lo que le ocurrió a un representante popular. Igual sucede a cualquier automovilista que se arriesga en las carreteras de cuota. Ya para qué le digo la autopista libre, la México-Cuernavaca libre, pues usted se arriesga a un asalto, y aunque es hermosa, sin duda por sus paisajes, los asaltos se incrementan día con día. La Guardia Nacional hace lo que puede, pero también nosotros como ciudadanos y automovilistas tenemos que poner ahí la alerta, y vamos a llevarlo a cabo, si nos autoriza la audiencia, una alerta asfáltica, una alerta café, lo que sea, pero que el automovilista tenga la certeza de poder transitar las 24 horas del día en los tramos carreteros, porque para ello se pagan los de cuota y cantidades estratosféricas que no corresponden a los servicios que ahí se ofertan. Claro, no es un problema de esta administración, viene de varias administraciones atrás que utilizaron a Capufe como una caja chica para cubrir campañas políticas. Ahí fue el caso del exdirector Compeña, que era hijo de un exgobernador de Tabasco que fue removido, pensaba que él iba a ser el candidato a gobernador del PRI, y ahí se dieron gravísimos desvíos que lamentablemente nunca se sancionaron. Ojalá que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Función Pública, se llama la dependencia, pues nos digan qué ocurrió con el estado de la cuenta pública que entregó Capufe en el 2018. A nadie se ha sancionado y los resultados se ven ahí. Caja chica convertida para el apetito o interés de su director. Esto porque decía, a mi padre lo quitaron de la gubernatura, ahora tengo que ser yo, hijito, el que encabece esto. Es como de la Madrid hijo, olvida que su padre saqueó al país con 120 millones de dólares, aquí lo hemos dicho y lo haremos 70 veces más,
y ahora se presenta como un mártir de la democracia, cuando no lo es. Es un joven que vivió con todos los lujos, como cualquier mexicano podría hacerlo, pero cuyos padres lo hicieran con su inteligencia, como Carlos Slim, crea empleos y pues fue hábil al saber cómo mover el dinero de la bolsa, crear Inbursa y hacerlo bien. Pero Miguel de la Madrid no lo hizo bien. Él tomó el dinero de los contribuyentes de este país para depositarlo, de acuerdo con Jack Anderson, el columnista de Washington Post, en cuentas en bancos suizos. Y fue de la Madrid junto con López Portillo, fueron ambos quienes llegaron a acumular, en el caso de López Portillo, denunciado por Jack Anderson, $1,000 millones allá en los 80, cuando terminó su gobierno. De la Madrid, por lo menos se le sabe de esos $120 millones que nunca pudo negar, e incluso mandó a su director de comunicación, Manuel Alonso, a visitar Washington y simplemente lo ignoraron. Al insinuar que esa nota era incorrecta, lo volvieron a ignorar y nunca lo tomaron en cuenta, porque aquí se estilaba, pues se daba un chayo al medio que denunciaba y se acababa la historia, pero allá no. En Washington, el periódico de Washington Post no aceptó la estrategia trinquetera del gobierno 82-88 y la denuncia quedó ahí, no se ha borrado. Invito a la audiencia que vaya al Google y vea: de la Madrid desvía fondos a 2 bancos suizos. Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México. Y verá, corroborará lo que dice su servidor, que simplemente se refiere a ello. Así que cuando de la Madrid se encuentre en un debate con un candidato de Morena, si es que es el ungido, resultado del ungido para la presidencia, el candidato de Morena le dirá: oiga, ¿cómo puede usted justificar que su padre se llevó de los contribuyentes mexicanos $120 millones? Si nos da tiempo, le doy el link a la audiencia, pero es muy sencillo. Usted va al Google, pone de la Madrid, Miguel de la Madrid, vamos a poner Miguel, acusado por Jack Anderson de desviar 120 millones, vamos a poner $120 millones. Y como está ahí y no se desmiente, a ver, el columnista político Jack Anderson publicó que de la Madrid había desviado a una cuenta secreta en Suiza. Escuchen, y se equivocó su servidor, no fueron 120, fueron $162 millones. Aquí está, campaña negra contra de la Madrid. No, hombre, ¿cuál campaña negra? Esto ocurrió cuando el señor de la Madrid era el presidente de México. El 17 de mayo de 1984, el columnista estadounidense Jack Anderson, coincidiendo con la visita oficial de la Madrid a Estados Unidos, publicó, les repito, y pregúntenselo a de la Madrid, ahora que va en tantas giras, si va a Veracruz y lo ve su servidor, lo va a decir: oiga, lo buscamos aquí, pero nunca quiso darnos una entrevista porque se le denunció puntualmente. Aunque se arrepintió en las postrimerías de su vida, el presidente de la Madrid dice que no respondió en ese momento. Era el presidente de la Renovación Moral, imagínense ustedes. Y vamos rápidamente. Uno de los peores momentos de su sexenio tuvo lugar cuando se encontraba de visita en la capital de Estados Unidos. Jack Anderson, el columnista más influyente de Estados Unidos, publicó que de la Madrid desvió a una cuenta secreta en Suiza $162 millones. Esto tuvo un efecto de terremoto político y los mexicanos concluyeron que $162 millones, si fue cierta la información de Anderson, era una cantidad relativamente modesta junto a las fortunas que se atribuyen a Salinas de Gortari, a José López Portillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, considerados entre los políticos más ricos del mundo. Nos vamos, 12:58. Esto es Radio Cañón, 760 del cuadrante. Gracias, ingeniero. Gracias, colega Mejía. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.